Según estudios de arqueólogos e historiadores, esta es la forma en la cual las pirámides se planeaban y se construían. Si bien las pirámides del Imperio Antiguo son de caliza y las del Imperio Medio son casi todas de adobe, en el complejo funerario se usaban otros materiales, principalmente granito y basalto. Las canteras de estos materiales estaban situadas lejos de la necrópolis de Menfis, por lo que su transporte era complejo y requería utilizar el Nilo. Los bloques de piedra eran embarcados en grandes navíos de transporte que se dejaban arrastrar por las corrientes hasta llegar, unas semanas después, a su lugar de destino. Cerca de las pirámides de Amenemhat I y Sesostris I, de la dinastía 12, se hallaron unas vías de unos 11 metros de ancho, un relleno de fragmentos de caliza y mortero con vigas de madera insertadas para ofrecer un lecho sólido sobre el cual se había extendido una capa de caliza y yeso blanco. Por encima, el barro humedecido habría permitido arrastrar trineos cargados con grandes bloques de piedra, al estilo de lo que muestran diferentes relieves donde se representa el desplazamiento de estatuas y bloques de piedra. Pese a lo que pueda parecer, la caliza es una piedra blanda. Estudios recientes han demostrado que con las herramientas de que disponían los egipcios, escoplos de cobre y bolas de dolerita, una piedra muy dura y pesada, se pueden extraer y tallar los sillares utilizados en las pirámides. Casi todas las canteras eran a cielo abierto. Para extraer la piedra se dibujaba en el suelo una cuadrícula que delimitaba el tamaño de cada bloque, dejando entre ellos el espacio suficiente como para que cupieran los hombres que la extraerían. Una vez extraídos, los bloques eran entregados a los encargados de llevarlos hasta la pirámide. En las cercanías de cada pirámide se construía un poblado o varios donde se alimentaba y alojaba a los obreros. Todos los productos consumidos en ellos procedían de las fundaciones piadosas de los reyes, es decir, de un conjunto de tierras repartidas por todo el país cuya producción estaba destinada exclusivamente al sostén del culto funerario del soberano y antes a la construcción de la pirámide en la que éste debía ser enterrado. Casi todas las pirámides del Imperio Medio son inmensas moles de ladrillo. Una estructura interna de muros de piedra dividía el espacio en compartimentos que luego se rellenaban con adobes. Finalmente, el revestimiento de caliza ocultaba todo esto, dejando a la vista una pirámide perfecta. Los ladrillos o adobes se fabricaban con barro del Nilo mezclado con paja para hacer una pasta con la que los maestros ladrilleros, utilizando moldes de madera idénticos, fabricaban pastillas de barro que dejaban secar al sol. En pocos días se podía producir una cantidad sorprendente de ladrillos, de manera que la pirámide nunca corría el riesgo de quedar desabastecida. Los constructores de pirámides no eran esclavos, sino obreros pagados por el Estado. Su trabajo no era tan sencillo como pueda parecer a primera vista. Arrastrar pesados bloques de piedra y colocarlos en su sitio requiere un saber hacer que solo se consigue con la experiencia. El mejor modo de aprender era trabajando, y es muy probable que los hijos sucedieran a los padres en esta labor tan concreta. Así, al poco de comenzar a construirse pirámides, los faraones ya dispusieron de una masa de trabajadores especializados. Los obreros que arrastraban los sillares de piedra no eran los únicos que trabajaban en la pirámide. Por encima de ellos había capataces, quienes a su vez eran supervisados por otros miembros de la administración real. Estaban también las personas encargadas de fabricar las herramientas, cuerdas, cestas y todo aquello que se pudiera necesitar en la obra. Igualmente había artesanos que se afanaban en decorar con relieves las paredes de los templos del complejo funerario, capitanes de barco y marineros que traían granito o basalto del sur del país,
y otros muchos trabajadores especializados. Construir una pirámide era un asunto extraordinariamente complejo que implicaba a artesanos y técnicos de muchos tipos, incluyendo los médicos que atendían a los obreros. La construcción de una pirámide era objeto de estrictos controles. La mayor parte de los bloques que salían de la cantera llevaban una marca de los escribas que anotaban en ellos la fecha, el lugar al que iban destinados o el grupo de trabajadores encargados de llevarlos a su posición. A la vez, en sus papiros llevaban la contabilidad de todo: piedras, hombres, días trabajados, herramientas rotas o gastadas. El rey era quien pagaba todo y no se le podía engañar. Un control semejante llevaban los aparejadores de la obra, quienes supervisaban la inclinación y correcta colocación de cada bloque. Conocemos el nombre de por lo menos 2 de los arquitectos que dirigieron o supervisaron la construcción de una pirámide. Se trata de Imhotep y Eniuno. Imhotep fue el diseñador de la primera y la segunda pirámides construidas, la pirámide escalonada de Djoser y la de su sucesor Sekhemhet, ambas en Saqqara. Eniuno era sobrino de Keops y desempeñó el cargo de supervisor de todos los trabajos del rey, es decir, de arquitecto jefe. No sabemos si trabajaron en solitario o si, como parece más probable, contaron con la ayuda de otros arquitectos. En cambio, sí sabemos que utilizaban planos y recurrían a maquetas para proyectar sus edificios. Para levantar grandes pesos, los egipcios utilizaban rampas y eso hicieron en las pirámides. Pero no emplearon una gran rampa perpendicular a la tumba, pues construirla hubiera requerido más trabajo y materiales que los destinados a la propia pirámide. Se ha creído que usaron una rampa envolvente, pero en ella es difícil hacer girar los bloques y es muy complicado realizar las mediciones necesarias. Por tanto, es más probable que las rampas solo sirvieran para trasladar los bloques desde la cantera hasta cierta altura, eso sí, no muy arriba. Ello supondría un gran ahorro de tiempo, porque en estos edificios la mayor parte del material se halla en la base. Si elevar los sillares de piedra de una pirámide hasta la altura correspondiente era una tarea ardua, todavía era más colocarlos en su sitio en la hilada que les correspondía. En pirámides del Imperio Antiguo y del Imperio Medio se han encontrado bloques que han permitido imaginar cómo eran colocados en su posición. Se trata de sillares que presentan en una o varias de sus caras unas protuberancias en la piedra cuya función era la de servir de punto de apoyo para las palancas con las que se hacía presión y se empujaba el bloque hasta encajarlo en su posición. Algunos de los sillares del revestimiento que cerraban una hilada eran bajados con ayuda de una cuerda pasada por una muesca en su cara posterior. Para dar a las pirámides unas paredes lisas y un aspecto más lucido y deslumbrante, todas estas construcciones se recubrieron con una última capa de sillares de piedra caliza de especial calidad y blancura. La cantera de estos bloques se encontraba en Tura, a unos kilómetros al sur de El Cairo. Como Tura estaba situada en la orilla oriental del Nilo, los bloques tenían que cruzar el Nilo a bordo de grandes barcos de transporte. Pero, dado que eran lo último que se colocaba de la pirámide, los egipcios tenían años para completar esta operación.